Bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, Ya estamos grabando, estamos grabando, así que así que podemos comenzar. adelante, Bambina, Bueno, adelante. buenos días a todos, a todas, a todes. Disculpa por estos inconvenientes técnicos, pero bueno, vamos a dar inicio a lo que es el último encuentro de este ciclo que llamamos Marx y la realidad en nuestra América. Ha sido un recorrido en el que hemos ido tendiendo varios hilos, como nos gusta decir a las tejedoras, pensando ideas que comenzó con una introducción que hizo el profesor Julio Gambina. Continuamos con el encuentro con Camille Chalmers, que siempre nos abre esa ventana al Caribe con esa revolución haitiana de la cual tanto tenemos que estudiar y aprender. Continuamos con la cátedra de Mariátegui, con Sara Beatriz Guardia desde Perú. El cuarto encuentro fue con Gabriela Roffinelli hace 15 días, que nos compartió la teoría de la dependencia y la teoría marxista de la dependencia. Y hoy Jairo Hernando Estrada va a debatir o nos va a dejar estas cuestiones que tienen que ver con la validez de la crítica, debatir la validez de la crítica al capitalismo. Sobre estos ciclos fuimos tramando varias cuestiones que se iniciaron ya hace un tiempo largo con marxismo y psicología para comprender estas subjetividades, esta construcción de sentido común que admiten una crisis así como si fuese algo inevitable. Continuamos con el tema de los pueblos originarios y el tema del capitalismo, el desarrollo, extractivismo y la disputa de sentido sobre los territorios, tan vigente hoy por estos días en nuestro país, en Argentina, con un tercer malón que se ha desplazado desde el norte del país hacia la capital de nuestro país. Luego trabajamos el tema de las violencias en las ciudades y llegamos a este ciclo sobre marxismo y la realidad en Latinoamérica. Sin dejar de seguir tensando o tendiendo estos hilos, como nos gusta decir a las tejedoras, y seguir tramando nuevas, nuevas ideas o poniendo en debate en una construcción que siempre desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz es una construcción colectiva, no es individual del centro. Y así vamos a continuar el 22 de agosto con un ciclo que la profesora Beatriz Raslan va a ser la que lo va a coordinar, donde vamos a trabajar marxismo, Estado, Derecho y América Latina, donde va a estar haciendo la profesora Raslan la introducción y la van a estar acompañando dos invitados, uno de Puerto Rico, Carlos Rivera Lugo, que va a trabajar sobre los juristas soviéticos, si mal no tengo entendido, sobre Paz, Zuccani y Stuka y la vigencia para América Latina, esto 29 de agosto, y el 5 de septiembre Milay Burgos Matamoros sobre el tema más referido
más vinculado a Cuba. Con eso creo que estaremos cerrando estos ciclos de formación, este recorrido largo, intenso, y como lo dijimos al inicio, creo, de estos encuentros, no hemos huido de ninguna manera la batalla de ideas, sino que le hemos puesto mucho cuerpo, mucha cuerpa a este recorrido, porque no siempre son fáciles estos encuentros, cubrir estas vacancias en las academias, y bueno, allí vamos. No quiero como quitar más tiempo, agradecer al profesor Jairo Hernando Estrada Álvarez, que nos va a acompañar hoy. Agradecerle que pueda compartir con nosotros este espacio de formación. El profesor Jairo Estrada es docente en la Universidad de Colombia, doctor en ciencias económicas, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecerle al profesor y agradecerle, como siempre, a los distintos colectivos que coorganizan este encuentro junto con el Centro Pedro Paz, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP, y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Gracias a todos, a todas por compartir este espacio, y bueno, le dejo la palabra a los coordinadores, a Julio, a Hugo, a Beatriz, y darle la bienvenida y agradecerle nuevamente al profesor Jairo Estrada. Bueno, gracias Bambina. Muy brevemente, completando la personalidad de Jairo Estrada. Jairo es un intelectual latinoamericano, caribeño, mundial, que hoy nos trae el debate del Marx actual. Yo quiero decir que he compartido con Jairo durante muchos años una iniciativa que él lideró en Colombia que se llamaba Marx Vive, y por lo tanto era en el peor momento de la ofensiva del capital, de crítica del fin de la historia, del fin del marxismo, poner en discusión la vitalidad del pensamiento de Marx, la actualidad del pensamiento de Marx. Por eso es que lo hemos invitado a Jairo, quien además de sus actividades académicas es un intelectual comprometido con la política, con el movimiento popular de su país, de toda la región. Jairo ha coordinado el grupo de trabajo de crisis y economía mundial de Claxo, con lo cual es un investigador que está permanentemente en el debate, anima una revista marxista sobre América Latina y el Caribe, de amplia difusión en la región. Por eso es un placer enorme recibirlo con nosotros, y te agradecemos, Jairo. Un solo comentario antes de darle la palabra a Jairo, es que aquí Eduardo González de Chile nos deja un mensaje en el chat que quiero leerlo antes de empezar, y que dice: muy buenos días, quisiera entregarles un mensaje de parte de mi señora madre a todos aquellos que conocieron a Jorge, para nosotros Jorgito González, en los años que lo acompañaron al cumplir su tercer aniversario de su partida. Gracias a todos. La verdad que para nosotros Jorge fue un animador del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, de la especialización en estudios socioeconómicos de nuestra América, y lo llevamos con nosotros en el corazón, y nos acompaña en todas las iniciativas. Así que vaya también nuestro recordatorio y homenaje a Jorgito. Sin más, querido Jairo Estrada, adelante con tu presentación.
Muchas gracias por compartir. Bien, muy buenos días para todas y para todos. Muy contento de tener la oportunidad de participar en este muy importante ciclo eh, que se ha venido adelantando durante prácticamente, habría que decir, los meses anteriores y que además da continuidad a un esfuerzo colectivo, como bien se señalaba, que se viene adelantando desde tiempo atrás por nuestros colegas y camaradas argentinos y argentinas. Se me ha invitado a hacer algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre Marx hoy, sobre la vigencia de su pensamiento, especialmente en lo que se refiere a la crítica de la sociedad capitalista. Sin duda, pues se trata, como siempre que se habla de Marx, de una propuesta que obliga, desde luego, al mayor esfuerzo, al mayor ejercicio, desde luego bajo la idea eh, de que cuando hablamos de Marx, más que frente a un autor acerca del cual hay que indagar eh, sobre la validez o vigencia de sus teorías, estamos frente a un pensador que concibió el análisis de la realidad no simplemente para hacer un ejercicio, digamos, académico, se diría hoy, o un ejercicio intelectual, sino sobre todo para que con base en ese ejercicio de análisis pudiesen tenerse consecuencias de carácter político. Siempre cualquier aproximación que hagamos a Marx, más allá de lo que él nos brinde en términos de la posibilidad de comprender la realidad, debemos, considero yo, mirarlo también en el sentido de los elementos, de las herramientas que brinda para la acción, para la transformación de la sociedad. Desde luego que el pensamiento de Marx es supremamente amplio e imposible pues de abordar en una conferencia. Por eso el ejercicio que yo voy a hacer a compartir con ustedes se concentra básicamente en lo que pudiera definirse o caracterizarse como un ejercicio de economía política, y un ejercicio de economía política centrado, como bien se ha anunciado, en los fundamentos de la crítica a la sociedad capitalista, que es prácticamente lo que Marx se traza como propósito precisamente cuando aborda este objeto de estudio. No quiero, en ese sentido, tratar de mostrar el lugar de la economía política dentro de todo el pensamiento de Marx, porque incluso llega él, después de sus aproximaciones más filosóficas, a la necesidad de hacer un análisis, digamos, de la economía capitalista entonces, sino básicamente situarme ya, digamos, en el escenario propio, pues, de la economía política. Y en ese aspecto, pues, desde luego que el principal referente, habría que decir que hay dos principales referentes para cualquier aproximación que se quiera desde esa perspectiva, referentes que muchas veces se han querido mostrar en conflicto y contradicción,
pero que en sentido estricto hacen parte más bien pues de un trabajo de preparación y de consolidación de lo que son las elaboraciones de Marx al respecto. Me refiero básicamente, pues por una parte, a toda la producción en el Capital. Es una obra, pues como todos y todas quienes estamos acá, eh, es una obra compleja, pero no terminada en todo caso, ¿no? Tenemos la referencia de los 3 tomos, pues, que conforman el Capital, y al mismo tiempo tenemos la referencia de ese 4.º tomo del Capital, menos conocido, también subdividido en 3 tomos, que son los tomos de las teorías de la plusvalía. Digamos, ese es como un referente inicial que además demuestra eh, el rigor y el muy juicioso ejercicio investigativo de Marx para poder escribir su obra. Pues primero hizo una revisión muy juiciosa de todas las teorías que había hasta ese momento para efectos de analizar y de comprender la organización y el movimiento de la sociedad capitalista. Y por otra parte, queremos, o tenemos mejor, los Grundrisse, ¿no? Los traducidos a veces como los borradores, también en los Grundrisse sur Kritik der politischen Ökonomie, los Grundrisse o los borradores de la crítica de la economía política, que darían cuenta igualmente de trabajos preliminares más teóricos, habría que decirlo también, que en todo caso se inscriben dentro de un proceso pues de preparación de esa magna obra de Marx que es El Capital, y que aquí pues básicamente pretendemos leer en clave de economía política, aunque como bien lo saben ustedes, pues podría ser desde luego leída desde diversas perspectivas, ¿no? Para algunos incluso es también una obra filosófica, ¿no es cierto? Para unos también es una obra pues que hoy se podría inscribir dentro del campo de la ciencia política, en fin, pero pues básicamente nosotros nos vamos a mover en ese terreno, reitero, de la economía política. Desde luego que tampoco pretendo acá hacer una exposición, digamos, de lo que es el pensamiento de Marx, el pensamiento de la economía política de Marx, sino más bien lo que trataré de hacer es un esfuerzo por traer esos aspectos fundamentales de ese pensamiento, como se plantea pues en la convocatoria que se ha hecho, al presente de la región, ¿no? También bajo un entendido que es importante tener en cuenta, ¿no? Leemos a Marx hoy no en la perspectiva de una lectura exegética ni de una lectura de contraste de lo que él escribió con lo que es la realidad hoy. Es decir, no pretendemos acomodar la realidad a los planteamientos de Marx para entonces afirmar su vigencia o no, sino más bien lo que buscamos es, a partir de unos planteamientos y postulados básicos que se pueden perfectamente definir como herramientas fundamentales para la comprensión de la realidad capitalista, podernos, digamos, aproximar a lo que sería el análisis del presente capitalista en la región, ¿no? Y ya haciendo ese planteamiento, yo quiero hacer básicamente énfasis en algunos de los componentes del planteamiento teórico, del planteamiento de economía política, que nos son muy útiles para una comprensión del presente de la región,
En ese sentido, me refiero en primer lugar a la teoría, digamos, de la acumulación capitalista, ¿no es cierto? En primer lugar, reitero, ya daré pues algunas consideraciones de por qué precisamente la teoría de la acumulación capitalista. Y en segundo lugar, digamos, a la importancia que ya en la obra de Marx tiene una categoría que él construye a partir del estudio de las, digamos, formas que va asumiendo el capital y las transformaciones del capital mismo, que es el concepto del capital ficticio, ¿no es cierto? Eso en cuanto a categorías de análisis sobre las que quiero volver ahora, pero además de las categorías de análisis, quisiera insistir en dos aspectos del método de análisis utilizados pues en la crítica de la economía política. Uno, que es ese ejercicio continuo, permanente, del ascenso de lo abstracto a lo concreto, ¿no es cierto? Mm, Probablemente en esas elaboraciones de lo abstracto a lo concreto es de donde uno pueda encontrar más, más distancia, digamos, respecto de la realidad que analiza Marx en el momento capitalista del siglo XIX y la realidad pues que tenemos hoy. Y por eso destaco ahí el tema del método, ¿no es cierto? Del ascenso de lo abstracto a lo concreto. Y dos, algo que es propio pues de el método que asume Marx por su parte y que reelabora además, que es el método, perdón, siempre la consideración de que analizamos la realidad pensando en la manera como en ella se constituye y se reproduce el conflicto y la contradicción, ¿cierto? El conflicto y la contradicción. Eh, y junto con estos dos elementos que quisiera destacar, pues siempre el llamado presente en su obra a la consideración de las condiciones histórico-concretas bajo las cuales se configura, bajo las cuales se expresa, digamos, el capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, con base en esos aspectos seleccionados, es que quiero, pues, hacer mi reflexión, compartir mi reflexión con ustedes en el día de hoy, desde luego bajo el entendido que estamos frente a una propuesta de crítica de la sociedad capitalista mucho más compleja de lo que aquí se está presentando y probablemente pues ustedes encuentren aquí una simplificación que no resulta pues del deseo mío, sino también un poco de las limitaciones del tiempo, ¿no? Muchos de nosotros cuando estudiamos ya no es esa la situación, pues teníamos incluso a lo largo de nuestra carrera varios semestres de Marx, ¿no? En mi caso particular, que estudié pues economía, tuvimos 4 o 5 semestres para estudiar el capital, pero hoy cuando vamos a las facultades de economía, con dificultad se encuentra una electiva que se refiera pues a la economía política de Marx, lo cual entre otras cosas pues da cuenta ya de los cambios políticos y culturales que se han vivido incluso pues en el medio académico, ¿no? Y por eso entre otras cosas
es muy importante este ejercicio que ustedes han venido organizando, han venido realizando, inscrito, como bien se ha dicho, dentro de un propósito más general, que es el propósito de la batalla de ideas y de los esfuerzos por hacer que el pensamiento crítico preserve el lugar que desde luego debe preservar, perdón. Bien, entonces, sobre lo primero, ¿no? Sobre la importancia de la teoría de la acumulación capitalista. Al respecto, pues hay que decir lo siguiente, que para poder hablar de acumulación, y eso lo hice además conscientemente, pues necesariamente el concepto, o mejor, la categoría de análisis de acumulación está precedida por una construcción categorial que hace Marx, ¿no? A partir de otras categorías fundamentales de su pensamiento. Me refiero básicamente a la categoría valor y me refiero a la categoría plusvalía, ¿no? Es decir, el supuesto de trabajo que estamos asumiendo para poder hablar del proceso de acumulación capitalista, ¿no? Es que ha habido ya previamente una construcción y una elaboración, ¿no? Respecto de la categoría valor y la categoría plusvalía, ¿no es cierto? Entonces, hacemos una aproximación al proceso de acumulación como lo hace Marx en perspectiva histórica, ¿no? En perspectiva, por un lado, teórica, si se quiere, en el sentido de que ella responde a una construcción lógica, valor plus valor acumulación, e histórica en el sentido de que ella corresponde a formas específicas bajo las cuales tal categoría, que es expresiva de una configuración específica de la relación social capitalista, pues se va constituyendo, ¿no? Para llegar precisamente al concepto, pues, de acumulación capitalista. Y ese concepto de acumulación capitalista no solo comprendido en términos de la lógica capitalista, ¿no es cierto?, que sería, digamos, como una manera de aproximarlo, sino también entendido en términos de la historia del capitalismo. Y ahí es donde entra a desempeñar un rol importante una categoría que bien se puede considerar como parte, pues, de la teoría de la acumulación capitalista, que es la categoría de la acumulación originaria, ¿no es cierto? La acumulación originaria. ¿Qué estoy entonces queriendo decir? Si pretendiésemos analizar la vigencia del pensamiento de economía, de crítica de economía capitalista por parte de Marx y traerlo pues al presente, todavía sin explorar las configuraciones y las tendencias del presente, ¿no? La acumulación capitalista, comprendida en el sentido lógico y en el sentido histórico, nos brinda sin duda una herramienta fundamental para el análisis, ¿no? Uno, en términos de el proceso como una expresión de la lógica capitalista, de la lógica de apropiación, de la lógica de expropiación, de la lógica de apropiación, ¿no es cierto?, sobre la cual pues descansa un concepto de reproducción capitalista, y otro, ¿no?, que respondería, reitero, a la lógica capitalista, y otro más en perspectiva histórica, que incluso ha llevado a elaboraciones, como ustedes bien lo conocen, sobre todo por parte de un autor también marxista del presente, David Harvey,
en el sentido de apropiar o de reelaborar mejor desde su punto de vista la categoría acumulación originaria para traerla al presente a la formulación que él ha propuesto en términos de acumulación por desposesión. Con el propósito, entre otras cosas que decir, con el propósito de decir, perdón, entre otras cosas, que el tema de la acumulación originaria no es un tema exclusivo del origen del capitalismo o para explicar el origen del capitalismo, sino que el despojo hace parte, digamos, también del presente capitalista y se ha constituido en una modalidad de la reproducción capitalista, que sería una modalidad pues continua, una modalidad permanente. De ahí pues su sugerencia de cambiar la denominación de lo originario, de la acumulación originaria hacia la acumulación por desposesión. No voy a entrar aquí a discutir si es válido el planteamiento de que la acumulación originaria la pensó Marx exclusivamente en clave de explicar los orígenes del capitalismo. Yo creo que hay elementos para considerar que no fue así, ¿no? Pero en todo caso sí me interesa como destacar, digamos, ese aspecto, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos vamos a mover en el planteamiento ya para las aproximaciones que hagamos al presente, pero yo creo que la teoría de la acumulación capitalista también habría que destacar otro aspecto fundamental para la comprensión del presente, además de estos dos señalados, ¿no? Y es siempre la idea que no es solo un tema, pues a la hora de analizar la acumulación, sino siempre la idea de que cuando estamos hablando de valor o cuando estamos hablando de plusvalía o en este caso de acumulación, en sentido estricto estamos hablando de relaciones sociales. En sentido estricto estamos hablando de la relación social de producción, de la relación capitalista de producción. En ese sentido, hablar de acumulación no es solo hablar del capital, como tiende muchas veces a hablarse. Entonces, digamos, en lecturas que se hacen del proceso de acumulación, el proceso de acumulación tiende a comprenderse exclusivamente bajo la lógica del capital. Pero cuando estamos hablando de acumulación, también tenemos que decir, al mismo tiempo estamos hablando del trabajo, ¿no? Estamos hablando del trabajo. De tal manera que hablar de acumulación no es solo hablar de la constitución histórico-concreta del capital, sino de la constitución también histórico-concreta del trabajo, e incluso habría que ir más allá y afirmar de la constitución histórico-concreta de esa relación conflictiva entre capital y trabajo. Entonces, hablar de acumulación es, que incluso pues está planteado en el propio Capital, en el propio análisis de Marx, pues es también hablar de el trabajo, es hablar de la clase obrera, ¿no? Es hablar de sus condiciones, es hablar, digamos, de la manera como ella se constituye y reproduce, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, si el proceso de acumulación se mira de esa manera, estudiar la acumulación pues supone no solamente estudiar, digamos, reitero la lógica capitalista, sino también estudiar, ¿no?, lo que pasa con la clase trabajadora, ¿no? Entre otras cosas, ahí de paso introduzco también un elemento que puede ser problemático pues a la hora de las discusiones, que es el concepto de clase trabajadora más que el concepto de clase obrera, ¿no? La traducción literal del concepto elaborado por Marx
es más el de clase trabajadora, Arbeiterklasse, ¿no? Que el de clase obrera, que creo que es una traducción que finalmente, pues, terminó prevaleciendo durante mucho tiempo, pero que en buena medida también contribuiría en su momento, pues, a suscitar los debates teóricos acerca de una comprensión de la clase obrera en términos sobre todo de los obreros de la industria, ¿no es cierto? El concepto de clase trabajadora, pues probablemente nos puede, digamos, llevar a una lectura más amplia y más compleja de la clase, que trasciende el escenario inmediato de la producción y que aproxima, digamos, un entendimiento de la producción más allá del lugar específico en el que ella se desarrolla, ¿no es cierto? Pero digamos, es un comentario simplemente al margen que en todo caso creo que es relevante incluso para los debates acerca de la comprensión del sujeto político hoy, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en el planteamiento que vamos construyendo, estábamos diciendo, es importante también mirar el proceso de acumulación bajo la idea de, de una relación social, de la relación social capitalista, y en ese sentido, no solamente hacer una aproximación en términos del capital, sino también en términos del trabajo y de la, del conflicto y la contradicción que se constituyen y se reproducen entre unos y otros. Y en ese sentido, también habría que decirlo muy claramente, una aproximación a la teoría de la acumulación es también esencialmente política. Hablar de acumulación capitalista no solamente, reitero una vez más, es hablar de la lógica capitalista, sino es al mismo tiempo hablar de las luchas, ¿no? Es al mismo tiempo hablar de las luchas, es al mismo tiempo hablar de las resistencias, es al mismo tiempo hablar de cómo, pues, la clase trabajadora en condiciones histórico-concretas, ¿no? Enfrenta unas condiciones bajo las cuales el capital se constituye y se reproduce, ¿no es cierto? Y ahí podemos, desde luego, abrir un espectro muy amplio para explorar, desde luego, las condiciones de las luchas, etcétera, etcétera. Entonces es un primer aspecto que quería ahí dejar puesto, pues, por ahora, para luego regresar. El segundo aspecto, bueno, y uno podría, reitero, profundizar aún más en esto, pero el tiempo no me lo permite y un poco el plan de exposición que he pretendido o que pretendo desarrollar, pues no me lo permite, ¿no? Digamos, de la teoría de la acumulación podemos derivar muchas otras cosas, ¿no? Apenas estoy aquí hablando de los elementos básicos y probablemente a la hora de venir al presente latinoamericano o nuestro americano, pues pueda desarrollar algo de lo que quiero aquí dejar por ahora conscientemente pospuesto. Lo segundo que dije que quería destacar es la categoría de capital ficticio, ¿cierto? Porque creo que la categoría de capital ficticio posee una fuerza teórica y política impresionante para comprender lo que es el capitalismo hoy, ¿no? Bien es sabido, digamos, que en ese proceso de ascenso de lo abstracto a lo concreto, contenido pues en el capital, pues Marx va del valor a la plusvalía, de la plusvalía, digamos, a la acumulación, ¿no? Trata de mostrar las condiciones generales de la producción y de la reproducción capitalista, ¿no es cierto? Luego analiza el proceso de circulación del capital, pero ya en el tercer tomo, digamos,
intenta ascender a lo concreto, a la manera como en la realidad capitalista se expresa no solamente el cuerpo categorial y conceptual que ha analizado, ¿no es cierto? Incluso las nuevas denominaciones que ese cuerpo categorial y conceptual, digamos, asumen, sino también cómo en la realidad capitalista, efectivamente, su análisis se expresa ya de manera, pues, concreta, en lo que es mucho más visible, en lo que es mucho más, digamos, verificable, si se permite la expresión, pues por parte de nosotros y nosotras. Entonces, ahí están todos esos análisis que conocemos sobre el proceso de transformación de valores en precios de producción, ¿no? Entonces, el paso de la categoría valor a la categoría precio, que siempre suscitó o ha suscitado muchos debates teóricos, ¿no es cierto? El paso de la categoría plusvalor a la plusvalía, a la teoría, perdón, a la categoría ganancia, ¿no? Y aquí, en clave de lo que venimos desarrollando, me interesa sobre todo mostrar cómo en ese ascenso del abstracto a lo concreto, pues se va mostrando que si bien el capital es expresivo de la relación social en su nivel más abstracto, en su nivel más concreto el capital asume diversas formas de existencia. Y entonces se analizan por parte de Marx las formas del capital, ¿no? Las formas del capital. Ha tenido su mayor foco de análisis en el capital industrial, ¿no? Que sobre todo es lo que ha estado, digamos, en ese tomo primero al que hemos hecho referencia, pero pues también quien mira con rigor el tomo primero sabe que su lectura no es exclusiva del capital industrial. Se aproxima pues también al análisis del capital comercial, que entre otras cosas es expresivo de una forma histórica anterior en su configuración y en su desarrollo, ¿no es cierto?, al capital industrial. Analiza pues el capital bancario, ¿no? Entonces capital industrial, capital comercial, capital bancario, ¿no? Incorpora todo el análisis muy vigente también hoy, porque reitero el tema de la vigencia de la economía política de Marx, pues habría que mirarla prácticamente en cada una de sus categorías, todo el tema de la renta del suelo, tan útil para la comprensión de no solamente de lo que ocurre en los territorios rurales, sino para analizar las tendencias, ¿no es cierto?, en los centros urbanos, ¿no? Todas las discusiones hoy a propósito del derecho de la ciudad pasan necesariamente, el derecho a la ciudad pasa necesariamente pues por los análisis sobre la renta del suelo. Pero dentro de esas elaboraciones que hace Marx hay una categoría que yo creo que es importante, sobre la que quiero llamar particularmente la atención, ¿no es cierto? Porque me parece una categoría clave para la comprensión de esa forma específica que asume hoy el proceso de acumulación, que es la forma financiarizada de la acumulación. Y ahí me refiero al concepto o a la categoría mejor de análisis del capital ficticio, ¿no es cierto? Y sobre todo destacándola en el sentido, no solamente en el sentido de lo que, digamos, de lo que ya está, digamos, allí ocurriendo, digamos, Marx ya está avisorando que está entrando en la zona histórica un nuevo capital, que es el capital
que él ya en lo concreto define como el capital accionario, ¿no es cierto? Sino más bien en la elaboración de el surgimiento de una forma del capital que en sentido estricto sería una figuración del capital. No necesariamente es una forma, a diferencia de las otras, que, digamos, pueda identificarse de manera directa y pueda ser tangible, sino en el sentido de una forma que figura una realidad, que en este caso figura la realidad del capital. Es una forma de representación esencialmente, ¿no? Es una forma que representa valor sin que ella necesariamente de manera directa, ¿no es cierto?, pueda explicarse en su origen, ¿no?, desde eh, la producción de valor, como sería el caso, por ejemplo, de esa forma derivada de la teoría, perdón, del capital industrial, ¿cierto? Y entonces ahí precisamente en los ejemplos que nos trae, pues está el tema de la figuración de valor a través de las acciones, de los títulos valores, la figuración de valor a través de los bonos de deuda, que ya alcanza a anunciar Marx, ¿no es cierto?, de deuda pública, en fin, ¿no? Entonces aquí creo que hay un potencial de análisis muy grande que también demuestra la capacidad de anticipación, ¿no?, que tiene Marx pues para efectos de analizar y de comprender no solo lo que es la sociedad capitalista de su presente, sino las configuraciones que va atendiendo o que va teniendo mejor el capitalismo en sus desarrollos, digamos, en sus desarrollos posteriores. Dicho eso, lo otro que quisiera destacar como un tercer elemento dentro de mi plan de exposición, como ustedes lo advirtieron, que en cierta manera pues lo he venido incorporando acá ya, es el tema de del ascenso de lo abstracto a lo concreto, ¿no es cierto? En ese sentido, me parece importante pues destacar o señalar que algo que es pues válido para, reitero, para el presente es el rigor, el juicioso esfuerzo de Marx, no solamente de aproximar un análisis que me permita entender la organización, el movimiento de la sociedad capitalista en su nivel más abstracto, ¿no?, que supone desde luego un ejercicio, si se quiere, distinto, un ejercicio que me permita sustraerme de los aspectos específicos para avanzar hacia la identificación y definición de lo esencial, ¿no? Ese ejercicio que se hace habiendo, digamos, construido el cuerpo categorial en su nivel más abstracto, ejercicio que se hace para ascender a lo concreto, que creo que es muy importante siempre destacarlo, porque un análisis marxista hoy significa una exploración muy juiciosa de lo que es la realidad hoy, tal y como ella se nos presenta, ¿no? A mí siempre me gusta traer como ejemplo de un análisis marxista posterior
que se basa precisamente en esa necesidad de hacer un muy juicioso ascenso del análisis un muy juicioso análisis del ascenso de lo abstracto a lo concreto. Siempre me gusta mencionar ese trabajo de Lenin llamado El desarrollo del capitalismo en Rusia, ¿no es cierto? No, porque aquí pues estamos esencialmente, o se está queriendo esencialmente decir, no es suficiente con que hablemos de capitalismo, no es suficiente con que hablemos de acumulación capitalista, no es suficiente con que hablemos de la clase trabajadora, etcétera, sino que en las condiciones actuales tenemos que hacer ejercicios de aproximación, de investigación de la realidad que nos lleven a develar, ¿no?, las formas histórico-concretas de existencia, digamos, de esas categorías de análisis y de esa relación social, pues a la que estamos haciendo referencia, ¿no es cierto? Y ese análisis o ese ascenso de lo abstracto a lo concreto, comprendido también en clave, ¿no?, de algo a lo que ya me refería antes, pero que quiero ahora reafirmar, y es que el análisis no puede ser plano, ¿no? Digamos, es un análisis que se sustenta en que la forma específica de constitución y de reproducción de la relación social capitalista, ¿no?, es la forma del conflicto y la contradicción, ¿cierto? Entonces, hacer un análisis de economía política hoy es necesariamente intentar un análisis del conflicto y la contradicción, del capital, pero de la clase trabajadora, de la forma específica como uno y otro se constituye, de la forma específica como uno y otro se confronta, ¿no?, de la forma específica, como decía hace un rato, como se llevan a cabo las luchas, ¿no es cierto? Y en la medida en que hay una aproximación de esas características, pues entonces, desde luego, estamos hablando de el lugar de la historia, ¿no? Digamos, el acercamiento o el acercamiento que hacemos a Marx, lo hacemos por una parte en el sentido del arsenal teórico y metodológico que él nos da, que creo que es al que siempre queremos apelar, pero por otra parte lo hacemos también en el sentido del análisis que él nos brinda con base en ese arsenal teórico y metodológico de un momento histórico concreto del capitalismo, que es el capitalismo, pues precisamente inglés, del siglo XIX, digamos de mediados del siglo XIX prácticamente. Si hay esa comprensión, entonces no tienen por qué haber reclamos, ¿no?, a lo que Marx no incorporó en su obra, como muchas veces pues no, es que lo que pasa es que Marx no dijo esto, lo que pasa es que Marx no dijo lo otro, lo que pasa es que Marx no dijo aquello, no, es que simplemente no lo podía decir, porque todavía como realidad histórico concreta no estaba, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, aunque uno encuentra en la obra de Marx ya aproximaciones a un análisis de la contradicción entre capital y naturaleza, ¿no?, pues desde luego que Marx todavía no podía hacer elaboraciones pues sobre el cambio climático como una deriva, digamos, de la acumulación capitalista, ¿no?, a manera de ilustración. Pero lo que uno sí puede perfectamente afirmar es que hay un cuerpo categorial y conceptual, hay una propuesta, digamos, teórica y metodológica de análisis del capitalismo que preserva, digamos, su vigencia. Y ahí es donde está justamente el ejercicio que hay que hacer.
Bien, hechos estos planteamientos, ¿no es cierto? Entonces quiero pegar un salto, se diría en el atletismo de Garrocha, ¿no? Para, para situarme un poco en las tendencias de la realidad capitalista hoy, ¿no? Y de la vigencia, digamos, de ese planteamiento. Respecto del proceso, digamos, respecto de la tendencia de la acumulación capitalista, y aquí ya en ese salto de Garrocha al que estoy refiriéndome, ya creo que puedo articular el planteamiento básico que hice sobre la teoría de la acumulación y sobre el capital ficticio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en la propuesta de exposición, articulo teoría de la acumulación, capital ficticio, ya veremos pues en qué términos, ya veremos qué términos y en qué condiciones. Entonces, si nos situamos ya en el presente, uno diría, bueno, nos toca entonces hacer un esfuerzo por analizar las configuraciones, la tendencia del proceso de acumulación capitalista hoy, ¿no? Incorporando además como una derivación lógica también de la acumulación capitalista, algo que no está suficientemente elaborado en Marx, pero en lo que hay desde luego elementos fundamentales, pues que es la teoría de la crisis, ¿no es cierto? No encontramos en el Capital una teoría de la crisis, pero sí encontramos elementos de la crisis capitalista, pero sí encontramos elementos para comprender, digamos, la crisis capitalista, para analizar la crisis capitalista y para, digamos, considerar que la acumulación capitalista necesariamente lleva, pues, a el problema de la crisis, ¿no es cierto?, al problema de la crisis capitalista. Si nos venimos al presente, rápidamente habría que decir lo siguiente, también siguiendo la propuesta de Marx, ¿no? El proceso de acumulación es un proceso histórico concreto. El proceso de acumulación en su nivel más abstracto, pues da cuenta de las condiciones de reproducción de esa relación, de las condiciones conflictivas y contradictorias de esa relación social capitalista, de esa relación entre capital y trabajo. Ese proceso, visto como proceso histórico, ¿qué nos ha mostrado? Pues que si bien yo puedo hacer un análisis abstracto del proceso de acumulación en un propósito de ascender a lo concreto, el proceso histórico de la acumulación asume, ¿no?, formas, o digamos, puede concebirse mejor en términos de fases históricas de la acumulación, ¿no? Entonces, de la acumulación capitalista a las fases de la acumulación capitalista. Para con eso querer decir, en momentos históricos determinados, la acumulación capitalista asume formas específicas de constitución de ese proceso, de ese fenómeno. Y entonces la pregunta ahí hoy es acerca de la forma histórico concreta que asume la acumulación en la fase actual, ¿no? Entonces uno puede decir de manera simple, ustedes saben que se han hecho análisis también sobre las fases, digamos, del capitalismo en clave de las configuraciones del proceso de acumulación, ¿no? O sea, y esas construcciones, pues, responden también a maneras como desde la interpretación de Marx se aproximan análisis capitalistas. Por ejemplo, se han hecho construcciones acerca
de fase fordista, fase postfordista de la acumulación, cuando el énfasis ha estado en los cambios ocurridos en procesos de producción, ¿no? Nosotros hemos hablado en un sentido general, por ejemplo, de la fase neoliberal, ¿no es cierto?, del capitalismo, ¿no?, de la acumulación capitalista, en fin, bueno. No tenemos aquí tiempo para entrar en ese detalle, simplemente quiero señalar la fase actual del capitalismo, tal y como ella se expresa, perdón, en nuestra América, es una fase que da cuenta de la coexistencia de diversas modalidades y formas de la acumulación en la que tiende a prevalecer, en la que tiende a predominar, a constituirse en la predominante, la forma financiarizada de la acumulación. Entonces, si uno quisiera mirar esto, ¿qué podría decir? De un capitalismo en el que se privilegió o en el que la acumulación se constituyó esencialmente en el proceso inmediato de producción, ¿no? Un capitalismo que coincidió pues con todo el proceso de industrialización y lo que hubo más allá del proceso de industrialización, ¿no? De ese capitalismo esencialmente productivo que predomina hasta los años 70, ¿no es cierto? Tendencialmente siempre hay que decirlo. Hemos venido viviendo el tránsito hacia un capitalismo que se ha denominado, caracterizado como financiarizado, ¿cierto? Y ese proceso de financiarización ha de comprenderse como se comprendía o como fue comprendida la categoría de capital ficticio, no en el sentido del surgimiento de una figura completamente, digamos, autonomizada y desprendida de la realidad de la producción capitalista, sino en el sentido de una forma, de una nueva forma figurada de existencia que asume, digamos, el capital y que adquiere pues unos niveles en los que incluso él mismo va poniendo en conflicto y contradicción los fundamentos que esencialmente caracterizan al capital cuando él se lee estrictamente como capital, ¿no? Que es el cálculo económico, ¿no? Si algo pone en cuestión la idea del cálculo económico es precisamente la financiarización, porque la financiarización supone entrar en escenarios de incertidumbre, entrar en escenarios de especulación, etcétera, etcétera. Y el proceso de financiarización leído no exclusivamente en lógica de autonomización, no es como una forma de acumulación que sugiere autonomización del capital, siéndolo también, sino el proceso de financiarización en términos de una forma que tiende a predominar y que tiende a eh, presentarse en el conjunto de la vida social. Digamos, la financiarización, entre tanto, es no ya la financiarización de la producción, digamos, sino en principio habría que decir la financiarización de la vida, ¿no? La vida misma, no la producción, no solo la producción, sino la vida misma, terminan inmersas en las lógicas, ¿no?, del dominio financiero. Y eso se puede, desde luego, explicar de diversas modalidades, en fin. Y en ese sentido, la financiarización es expresiva de algo ya anunciado por Marx, que es el proceso de subsunción real del trabajo al capital. Digamos, es que ha sido también un proceso histórico, integrando pues la propuesta analítica que sugería al principio, ¿no?
Entonces aquí realmente, si uno mira en perspectiva histórica el proceso de acumulación ha sido un proceso de concreción histórico concreta de la subsunción real del trabajo al capital, ¿no? Y cuando uno habla de la subsunción real del trabajo al capital, al mismo tiempo, desde luego que está advirtiendo sobre las posibilidades que ella brinda, ¿no? Porque el dominio del capital, si el capital se lee en perspectiva de relación social, el dominio del capital pues también implica, ¿no?, el surgimiento de resistencias, de luchas, etcétera, etcétera. Entonces, uno diría financiarización comprendida en ese sentido, y por eso es que cuando uno habla de extractivismo hoy, por ejemplo, pues no puede pensar simplemente en que está asistiendo a procesos de reprimarización de las economías como se afirma, ¿no? No, que es que estamos volviendo a lo mismo que era en el siglo XIX, a la extracción de recursos minerales, energéticos, en fin, entre tanto, ¿no? Uno, entre tanto, diría, si la acumulación asume formas de extractivismo, pues habría que decir ese extractivismo es también un extractivismo tendencialmente financiarizado, ¿no es cierto? Aunque incluso en análisis marxistas del presente se afirma, pues, que la financiarización esencialmente es extractivista, ¿no es cierto? Es decir, el extractivismo no lo es exclusivamente con relación, pues, a recursos naturales. El extractivismo no es expresivo exclusivamente de relaciones, digamos, del capital con la naturaleza, sino lo es también con relación al hombre mismo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se incorpora la deuda como una forma de extracción hoy, ¿no? Es decir, el capitalismo de hoy es esencialmente un capitalismo extractivista, sustractor de rentas, y las rentas pues no provienen exclusivamente, ¿no es cierto?, de la extracción de recursos, sino incluso, por ejemplo, de la extracción a través pues de el pago de intereses, a través de lo que significan procesos de endeudamiento tanto del Estado como de las familias, ¿no es cierto? Hay un libro interesante cuyo título desde luego no es políticamente correcto, que se llama El hombre endeudado, ¿no es cierto? Digamos, pero que porque obviamente pues desconoce una perspectiva de género, ¿no? Si habláramos solo de hombres, pues entonces estaríamos hablando solamente de la mitad de la sociedad, sin entrar pues en los debates de género que nos llevan a aproximaciones más complejas, pero llamo la atención ya pues por lo que él puede significar, el texto puede significar en términos de lo que estamos aquí planteando. Entonces, acumulación hoy ya, digo yo, básicamente es financiarización, ¿no es cierto? Y financiarización, pues eso lo podríamos, si hay lugar, pues ahora en el intercambio, pues podríamos profundizar un poco, pero por ahora lo quiero dejar planteado así. Ese tema financiarización, uno. Dos, traído eso al presente, creo que nos obliga a un ejercicio de relectura de lo que hemos entendido digamos, por producción, ¿no? De lo que hemos entendido por producción de valor y en consecuencia por producción de plusvalor, ¿no? Y en ese mismo sentido y en esa misma dirección de lo que hemos entendido, pues, por las fuentes de la producción del valor, del plusvalor y las fuentes de la acumulación hoy. Sobre lo primero, pues tendríamos que decir, ya no hay lugar, por lo menos en el planteamiento que queremos hacer, para lecturas que reduzcan el concepto de producción al proceso inmediato de producción. Yo creo que aquí es importante también tener en cuenta esa propia definición de Marx. Él habló del proceso inmediato de la producción, ¿no es cierto? Para con él querer destacar
el lugar en el que se escenifica el proceso, ¿no? Yo creo que lo que hemos venido viviendo en estos procesos de desarrollo del capitalismo ha sido un proceso de creciente socialización del lugar de la producción, y en ese sentido el proceso de socialización del lugar de la producción ha llevado, ¿no es cierto?, a análisis que trascienden el proceso inmediato de la producción. Por ejemplo, en esa perspectiva son de suma utilidad las elaboraciones de la economía política feminista, ¿no? Porque nos han permitido comprender que un proceso de producción no puede, como un ejemplo, quiero yo decirlo dentro de las muchas cosas, pero este es un ejemplo muy destacable además porque tiene que ver con debates políticos más gruesos, que nos han llevado a comprender que el proceso de producción no se puede comprender en la inmediatez del proceso y en el lugar en el que él específicamente se desarrolla. Asunto, entre otras cosas, sugerido, no en los términos pues actuales, pero en elaboraciones del propio Marx y en elaboraciones, digamos, posteriores, no con los niveles de elaboración que se tiene hoy, ¿no? Pero hoy está claro que las mujeres han cumplido en clave de economía política, reitero, para que se entienda el planteamiento que estamos haciendo acá, ¿no? Pues han cumplido una función de producción, ¿no? Una función de producción que es también una función de producción de valor, si se está mirando, reitero, en lógica capitalista. Entonces, ¿este planteamiento a qué va? Este planteamiento va en el sentido de decir que el proceso capitalista de producción ha sido un proceso de profundización y extensión de la relación a todos los campos de la vida. Y en consecuencia no se puede reducir de manera exclusiva al lugar específico de la producción, digamos, de bienes materiales. Hoy la producción es también una producción de bienes materiales y bienes inmateriales, ¿no? Hoy tenemos que decir la producción es también producción de información, es producción de comunicación, es producción de conocimiento. Todo eso ha sido convertido y sometido, digamos, a la lógica capitalista y a la lógica de procesos de acumulación. De tal manera que en ese planteamiento, ¿no?, bajo ese entendimiento, digamos, de las nuevas configuraciones de la producción, que no puede reducirse al lugar inmediato de la producción, sino bajo esa configuración esencialmente que asume el proceso, pues efectivamente hemos venido asistiendo a un proceso de constitución en el sentido de la extensión, de la ampliación del concepto de clase trabajadora, ¿no? Entonces, y sé que lo que estoy diciendo pues puede ser desde luego problemático, ¿no? Pero hoy uno perfectamente podría decir que ingenieros pueden caber dentro del concepto de nueva clase trabajadora. Es decir, hoy los intelectuales del pasado, los profesionales del pasado que cabían, digamos, en otras categorizaciones, analizados y concebidos ya en la forma específica como hoy está constituido el proceso de producción, pues pueden entrar dentro de un concepto, digamos, de clase trabajadora. El ejercicio que nos toca, desde luego, hacer ya es el ejercicio de identificación de esa heterogeneidad y esa diversidad de la clase, que además tiene expresiones y manifestaciones en términos de intereses incluso específicas. Y por eso es tan complejo y tan difícil pensar en procesos de unificación de la clase, ¿no? Por esas modalidades muy diversas de existencia de ella, ¿no? Pero creo que ya no son tiempos de identificación de la clase con el obrero industrial y con el contrato de trabajo laboralizado, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque la mayoría de los trabajadores hoy
no tienen relaciones contractuales sometidas o reguladas por el derecho laboral, lamentablemente, ¿no? Aunque sigue siendo una reivindicación nuestra del derecho laboral en buena medida, y sé que ustedes van a entender lo que yo estoy diciendo, es el producto de otro momento, digamos, del desarrollo y de la acumulación capitalista, ¿no es cierto? Entonces, la consecuencia de esa tendencia a la financiarización de la acumulación en los términos presentados va en el sentido también de que asistimos a una nueva configuración de la clase. Prefiero, como decía antes, hablar de clase trabajadora, de una clase que es homogénea, diversa, heterogénea, diversa, ¿no es cierto? Que tiene muchas, y esa diversidad tiene muchas expresiones y caracterizaciones. Ahí hay análisis que nos ayudan a esas comprensiones más complejas, ¿no? No solo los análisis acerca de los llamados enfoques diferenciales, sino también acerca de la interseccionalidad, que yo creo que ayudan, contribuyen, ¿no es cierto?, a la comprensión, no en clave de la segmentación, sino sobre todo de la comprensión de la complejidad que tiene la configuración de la clase hoy. El capital se configura hoy mucho más complejamente que en los tiempos en los que se configuró Marx, que en los que analizó Marx, perdón, y la clase se configura hoy también en términos mucho más complejos que en aquellos tiempos en los que Marx pues la analizó exclusivamente en clave pues de la clase obrera industrial, ¿no? Pero incluso la vida misma del propio Marx mostró que había que hacer aproximaciones más complejas al concepto de clase. Aquí recuerdo también un trabajo de Harvey acerca de la Comuna de París, en la que él muestra que no fueron exclusivamente los obreros, digamos, de la industria los que se levantaron en la comuna, sino también los panaderos, sino también, digamos, los trabajadores de otro tipo que existían en ese momento y que enfrentaban, pues, con su levantamiento el régimen entonces existente, ¿no es cierto? Y termino estas consideraciones con el siguiente planteamiento. Ya en cierta manera sugerido apenas o esbozado, ¿no? Lo que hemos venido aprendiendo, del análisis marxista y del devenir histórico concreto del capitalismo es la tendencia recurrente a la crisis, ¿no? Pero yo creo que los análisis construidos sobre el análisis de Marx acerca de la crisis también, entre tanto, han ido teniendo, digamos, variaciones, ¿no? Y nos han llevado también a hacer aproximaciones un poco diferentes al tema de la crisis. En algún momento la crisis tendió a asimilarse con el derrumbe capitalista, ¿no? Entonces, la crisis fue concebida, y esto no es de Marx, desde luego, viene desde análisis desde Marx, ¿no? Entonces, casi que cuando había una crisis, inmediatamente como que se construía la idea de que la crisis llevaba pues al fin del capitalismo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Entonces siempre, y hay que decirlo también con franqueza, o por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Yo no sé si a algunos o algunas de ustedes le ha pasado, que uno ha visto como que la crisis ahora sí está mostrando el final, ahora sí está mostrando la llegada, ¿no es cierto? Pero creo que entre tanto esa idea, digamos, de la crisis
como tendencia al derrumbe del sistema, tendencia a la caída, a la superación del capitalismo, es una idea que entre tanto ha sido superada por la realidad histórico concreta. Y yo creo que eso tiene que ver también con el propio análisis de Marx, ¿no es cierto? Con la manera misma como se examina el conflicto y la contradicción. Entonces, el conflicto y la contradicción pueden llevar efectivamente a una situación de crisis, pero una situación de crisis no necesariamente significa la superación del conflicto y la contradicción, sino, como creo nos lo ha enseñado la historia, la continuidad del conflicto y la contradicción, solo que bajo otras modalidades de existencia, de configuración histórico concreta. Desde luego que el conflicto y la contradicción devenido en crisis puede llevar a una salida, digamos, de superación, ¿no?, de la calidad anteriormente existente y producir el tránsito hacia una nueva calidad, ¿no es cierto? El tránsito hacia una nueva calidad, es lo que estoy sugiriendo, puede ser entendido en dos sentidos. Puede ser entendido en el sentido de la superación definitiva de la calidad existente, que sería algo así como la revolución socialista, digamos, o puede ser entendido en el sentido de la superación de la calidad existente, pero en condiciones de constitución de una nueva calidad que reproduce los elementos y las condiciones básicas de la calidad anteriormente existente, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿no?, el capitalismo para salvarse tuvo que neoliberalizarse, digamos. Entonces hay una fase histórica del capitalismo en el que también para salvarse, ¿no?, pues produjo lo que algunos autores han llamado el consenso keynesiano de acumulación, ¿no?, que es ese capitalismo entre los años 30 y los años 70. Pero ese capitalismo entra en crisis, ese proceso de acumulación capitalista entra en crisis, ¿no? Y esa crisis, pues, obviamente demanda una superación que en ese momento no fue la superación revolucionaria, ni mucho menos, fue una salida además, en términos políticos neoconservadora, se caracterizó así, fascista incluso en algunos países de la región, ¿no? Y en términos, pues, de lo que fue la salida de la configuración del proceso de acumulación, pues lo fue en términos de la neoliberalización, digamos, del capitalismo, ¿no es cierto? Entonces ahí quiero destacar eso para hablar de la utilidad de la crisis, pero también de advertir sobre el peligro de ver en cada crisis pues unas condiciones revolucionarias, mejor dicho, ¿cierto? Porque eso no va, digamos, con la lógica capitalista y con la misma lógica del análisis de Marx, ¿no? Si esa es la lógica del análisis de Marx, unas condiciones objetivas de crisis, pues necesariamente tienen que acompañarse, y aquí vuelvo a la lectura política del proceso de acumulación, tiene que acompañarse de luchas, de movilización y más que de movilización, de movimiento, ¿no? Puede haber movilizaciones, pero si no hay movimiento, las movilizaciones no son más que eso, movilización, ¿no? Movimiento siempre sugiere organización, movimiento siempre sugiere leninismo, siempre sugiere conducción, siempre sugiere, digamos, una orientación determinada de los procesos, ¿no es cierto? Entonces, eso como un planteamiento y en esa misma lectura de la crisis, claro, yo creo que desde Marx, sin que más tuviera una teoría de la crisis, pero sí tiene unos elementos, digamos, para comprender la crisis. Yo creo que los análisis de crisis han ido extendiéndose, se han ido ampliando, se han ido enriqueciendo, ¿no? Lo que primero se planteaba como crisis económica, ¿no es cierto? Yo creo que ya fue adquiriendo otros contenidos históricamente hablando, y en esos contenidos a los que nos estamos refiriendo, pues hoy ya las elaboraciones de crisis son elaboraciones que van incluso hasta un concepto de crisis civilizatoria, como lo sabemos todos, ¿no? Entonces ya es crisis civilizatoria, que es como una crisis
la crisis de la existencia humana, ¿no es cierto?, misma, pero crisis civilizatoria leída desde, claro, hay diversas lecturas. Si me refiero a las lecturas marxistas, pues desde luego me refiero a las lecturas marxistas de una crisis civilizatoria, digamos, generada por la forma histórico-concreta que ha venido asumiendo la relación social capitalista, que hoy, entre otras cosas, como crisis civilizatoria, se expresa pues en términos de cambio climático, en términos de crisis alimentaria, es decir, en términos de otros componentes de la crisis que trascienden el escenario, digamos, estrictamente económico. Finalizo pues señalando que espero haber dejado apenas algunos planteamientos esbozados, algunos planteamientos planteados. Soy consciente pues que el, utilicé pues una simplificación de aspectos pues del planteamiento de Marx para poder destacar también algo de su vigencia cuando hacemos aproximaciones al análisis capitalista hoy. Muchas gracias. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Es una lástima, estamos en tiempo cumplido, con asistencia perfecta, nadie se fue, todos muy atentos a tu presentación. Aquí el profesor Elorza dice: Jairo, muchas gracias por tu intervención. El proceso de acumulación capitalista ha logrado impedir hasta ahora otra lógica de acumulación alternativa. Diferentes iniciativas y proyectos han sido y son bloqueados. ¿Alguna reflexión de cómo afrontar este conflicto, esta lucha? Gracias. Bueno, y siguen los comentarios exitosos. Yo diría que, aunque estemos en tiempo cumplido, podemos extender unos breves minutos. Ahí hay una pregunta que hace Enrique sobre alguna reflexión de cómo afrontar este conflicto respecto al bloqueo de proyectos alternativos. Y si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta, formularla en el chat, hacerla. Así le damos a Jairo para una breve reflexión. Yo te preguntaría, Jairo, sobre lo que hablaste de clase trabajadora y de feminismo, dos cuestiones muy concretas, a ver tu opinión. Por un lado, el tema, hablaste de la traducción de la expresión clase trabajadora como distinta de clase obrera. Y en ese sentido, Marx diferencia de trabajo productivo y trabajo improductivo. Y en términos de lucha de clases, esto que te pregunta Enrique, bueno, ¿cómo ves el acercamiento que al tema hace contemporáneamente Ricardo Antúnez? Él plantea que es clase trabajadora todo el que vive de la venta de la fuerza de trabajo. Y en ese sentido, si hay matices con esa definición clásica de Marx sobre trabajo productivo e improductivo, y respecto de la economía feminista, el trabajo de cuidado y demás, cuando Marx explica el valor de la fuerza de trabajo, dice el valor es la capacidad de reproducir la fuerza de trabajo del trabajador y su familia. Y en esa expresión de Marx está contenida esto que vos agregaste muy bien sobre el trabajo, no solo de las mujeres, sino el trabajo de cuidado en la función de producción y reproducción. Y aquí también, y claro, obviamente vas a hacerlo breve, y si no, después nos mandarás más detalles si quieres. Acá te pregunta Pedro Duarte, ¿cuál sería una propuesta de ruta de estudio del pensamiento marxista? Da para un seminario, algo de eso lo dijimos en la primera encuentro del ciclo. ¿Cuáles serían las categorías marxistas a utilizar en el abordaje del ciclo económico? ¿Cómo se puede visualizar la creación de valor en el sector servicios? ¿Cuál sería la metodología para separar estrictamente el capital ficticio de la deuda pública?
qué variables se incluyen en el capital ficticio en su forma de deuda pública. Y Alfredo Salmerón, muy completa exposición para establecer una base de vigencia al marxismo en el momento actual. Eulalia, mi pregunta iría por el planteamiento que hizo sobre el capitalismo y el neoliberalismo. Bueno, son muchas preguntas, da para otro curso. Obviamente no se puede mucho en menos tiempo, pero bueno, es bueno que se generen estas inquietudes, estos comentarios, y como bien lo dijo Bambina, vamos a continuar. En 15 días tendremos otro ciclo más vinculado a los temas jurídicos del Estado, del derecho, pero vamos a continuar con nuestro ciclo. Así que yo te diría, Jairo, hasta donde puedas y como puedas, una breve reflexión de estos comentarios, brevísima, y en todo caso, si quieres, recibimos una grabación tuya que luego mandaríamos al conjunto de los participantes. Pero fíjate, nadie se está yendo de la sala, están todos muy interesados, pero estamos casi 10 minutos por encima del tiempo establecido. Adelante. Bueno, primero que todo, pues debo hablar de una responsabilidad mía al haberme extendido tanto y no haber dado lugar pues a la, pues a este momento tan importante que creo que está plasmado en las diferentes inquietudes y reflexiones que se han formulado y que dan cuenta, entre otras cosas, de la complejidad pues de los temas que estamos abordando, ¿no? Como bien lo señalaba Julio, pues lo primero que hay en esa reflexión es una invitación a continuar y profundizar en el estudio, ¿no es cierto? Y profundizar y continuar en el estudio, habría que decirlo también claramente de Marx, ¿no? Normalmente, por ahí yo leía alguna vez una frase que me llamó la atención, y es que la gran mayoría de los que hablan de Marx y sobre todo lo critican, nunca lo han leído, ¿no es cierto? Entonces, se- creo que para nosotros especialmente es bien importante y bien interesante que identifiquemos cada vez más que aquí estamos en presencia de un pensamiento y de una elaboración de una propuesta teórica y política fundamental, con plena vigencia para comprender los fenómenos, digamos, del capitalismo actual. Eso es lo primero. Lo segundo, también de manera muy rápida, ¿no? Em, yo creo que, y aquí también dejo introducido un tema problemático, porque quedaron introducidos desde luego temas problemáticos. Pero creo que entre tanto, también por las experiencias de nuestra América hemos ido aprendiendo que cuando hablamos de, y esto tiene que ver con la pregunta acerca de acumulación y formas alternativas de acumulación, ¿no? Creo que en cierta manera fuimos formados, o por lo menos es mi caso, bajo un entendimiento de que las transformaciones sociales tenían como fundamento necesario previamente la toma del poder. Entonces, las lecturas del poder básicamente se sustentaban en que había que tomar el poder. No. Yo creo que entre tanto hemos aprendido que al tiempo que hay que persistir en la idea de la toma del poder para las grandes transformaciones, también hay que avanzar en un reconocimiento que se ha aprendido en las luchas de nuestros pueblos en la región, y es que el poder también se puede producir desde abajo. Entonces, yo diría que entre tanto tenemos también formas de acumulación. La acumulación, digamos, en la lógica de Marx es capitalista en el sentido, pues, de que ella conduce, ¿no?, a reproducir las condiciones del sistema existente, pero la acumulación también lo es en el sentido de formas de acumulación que se puedan, de acumulación de poder que se puedan desplegar desde abajo, ¿cierto?
Y entonces aquí, para efectos de una concepción o de una comprensión de lo que sería una visión política hoy, pasa por esa necesaria conjunción entre luchas concebidas en términos de las disputas por los espacios institucionales del poder, tal y como él está constituido, pero también de las luchas en términos de cómo ellas despliegan y logran proyectar formas de producción de poder propio, de poder social propio, ¿no es cierto? En otras palabras, que el problema de la transición es un problema, digamos, que puede perfectamente comprenderse dentro del propio capitalismo, en la medida en que vayamos ampliando nuestra capacidad y nuestra producción de poder. Entre otras cosas, por eso estamos hablando de batalla cultural, ¿no? Por eso hablamos de batalla cultural. La batalla cultural pasa hoy, por ejemplo, por disputar otros valores, ¿no es cierto?, distintos a los valores que ha impuesto el capitalismo, ¿no? Cuando hablo de otros valores me refiero a la solidaridad, me refiero a la cooperación, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, entre los hombres y las mujeres, entre los individuos, pues en una sociedad. Pero reitero que ese es un tema para mirarlo mucho más al detalle y más complejamente. Segundo, eh, como lo sugería en la exposición, creo que hoy estamos obligados a una, como lo propuso el propio Marx, ¿no? Digamos, el análisis que hace Marx del concepto de producción es dada una situación histórica de la producción, es dada la situación histórica de la producción que él está viviendo. Entonces, mi planteamiento va muy coincidente con el de Ricardo Antunes en el sentido de sugerir efectivamente que las condiciones de la producción hoy son condiciones que difieren de las condiciones de la producción tal y como la producción se constituía en los tiempos de Marx. Y la obra de Marx en ese sentido no nos sirve para un traslado mecánico de lo que fue su elaboración a propósito de la relación trabajo productivo, trabajo improductivo, ¿no? Producción o no producción de valor en procesos de producción, sino que la obra de Marx nos sirve para decir: analícese el proceso de producción en sentido histórico, y analizar el proceso de producción en sentido histórico significa analizar las configuraciones que, por ejemplo, tiene ese proceso hoy. Y en esas configuraciones que tiene ese proceso hoy, creo que esa más tajante separación que pude identificar más entre lo que era el proceso inmediato de producción y lo que eran los componentes de la producción, eso se ha ido, digamos, volviendo más difuso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en su momento, para ilustrar así en un ejemplo muy rápido, hoy la producción capitalista se sustenta, o la economía capitalista se sustenta en buena medida en la producción del deseo, ¿no es cierto? ¿No? Y aquí me refiero al deseo de consumir, esencialmente, ¿no? Entonces, antes de que un producto haya nacido, ya existe el deseo de consumirlo. Entonces, ¿cómo analizo yo esa producción del deseo respecto del proceso inmediato de producción, por ejemplo, ¿no? Esa gente que quiere tener el iPhone 16, creo que es el que sigue antes de que el iPhone haya salido, ¿no? O lo que vimos ahora o estamos viendo en el mundo con Barbie, ¿no es cierto? Con esta película, ¿no? Se escenifica, entonces ahí es otra escenificación de la producción. La producción de Barbie no es hacer la película. La producción de Barbie es un proceso social más complejo que involucra a miles y entre tanto diría uno millones de personas en el mundo, ¿no es cierto? Y entonces en 2 o 3 días produce una facturación que ya recupera toda la inversión. Entonces ahí como entramos a hacer nuestro análisis detallado, que es que en el capítulo tal del Capital Marx decía, no, yo creo que nos toca es traer a Marx al presente y decir, hombre, Marx lo que quiso o lo que nos invitó fue a analizar la producción, las condiciones de la producción, etcétera. Bueno, eso sin profundizar más, pero decir, hoy el concepto de clase trabajadora nos aproxima más, diría yo, efectivamente a ese planteamiento formulado por Antunes acerca de que en el concepto de clase trabajadora entramos los que vivimos, digamos, de nuestra fuerza de trabajo. Yo soy un profesor universitario y me considero un trabajador,
¿no es cierto? También me considero un trabajador, pues, a manera de ilustración. Y luego están, y esto ya pues para terminar, porque sé que se ha pasado, se ha pasado, desde luego, se ha pasado el tiempo. Es decir, luego están ya como las cosas que yo podría desagregar de ahí. Esa distinción entre trabajo productivo y improductivo se ha vuelto más difusa, digamos. Lo que hay es como una reelaboración o redefinición del concepto de producción y en consecuencia de trabajo productivo y en consecuencia también de clase trabajadora, como lo hemos dicho, ¿no? Y eso, entre otras cosas, queda mucho más sólido y consistente cuando se considera, a propósito de los aportes de la economía política feminista. Aquí hablo de economía política feminista, porque también hay feminismos, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Feminismos, entonces aquí hablamos de una economía política feminista, y cuando hablamos de economía política feminista estamos hablando también de un feminismo esencialmente anticapitalista, porque no todo feminismo es anticapitalismo, capitalista, hay mucho feminismo, digamos, liberal, etcétera, y sin duda esos análisis yo creo que nos han permitido comprender mejor el concepto mismo de producción, ¿no? Porque claro, en el análisis de Marx, él habla ya del trabajador y su familia, pero siendo consecuentes con los aportes del feminismo, pues no están explícitamente nombradas las mujeres, no está explícitamente señalado, digamos, el rol de la mujer, aunque pues desde luego uno podría por inferencia decir sí hay elementos, ¿no?, sobre los cuales se puede construir, etcétera, etcétera, pero en ese momento pues no era tal vez la preocupación, digamos, que había en la sociedad, y todavía no habían salido las mujeres a la escena histórica como han podido salir gracias a sus luchas y gracias a sus procesos organizativos. Entonces hoy tenemos evidentemente pues esa posibilidad y ese enriquecimiento sobre todo, porque yo creo que ahí es un enriquecimiento, ¿no?, de una economía política marxista con los aportes de la economía feminista. Hay otros aspectos más específicos sobre capital ficticio, deuda. Ofrezco realmente disculpas por por no poder responder a ellos, porque sé que pues estamos aquí o está la gran mayoría también un poco atada por el tiempo, y por lo pronto pues reiterar el agradecimiento por la invitación, muy especialmente desde luego a Julio, ¿no? Y a todo el colectivo y la colectiva pues de trabajo, que sé que es de hombres y mujeres comprometidos con esta idea de contribuir a dar la batalla de ideas, y que en esa batalla de ideas el pensamiento de Marx ocupe el lugar que debe tener, que es precisamente un pensamiento para el análisis, la crítica y la transformación de la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jairo. Y bueno, te vamos a comprometer. Mirá, ahí están los aplausos en las camaritas prendidas. Te vamos a comprometer para poder completar esas preguntas que quedaron inconclusas y otros temas, porque es muy atractivo y para nada simplista el planteo que hiciste sobre algunos elementos categoriales de Marx para poder entender las tendencias contemporáneas. Agradecerte mucho la presencia y recordarles a todos dos chivos. Uno, el próximo martes 22 a las 9 de la mañana, hora argentina. Como siempre, vamos a continuar con un nuevo ciclo. En este caso, la clase introductoria va a estar a cargo de la profesora Beatriz Raslan, que está en la sala. Como siempre nos ha acompañado, ya fue parte de la coordinación de este ciclo junto con Hugo Adrián Morales, que compartimos la coordinación, y avisarles también que se preparen y agenden para el domingo 27 de agosto, domingo 27 de agosto a las 11 de la mañana de Argentina. Lo vamos a tener a Camille Chalmers en un homenaje que hace la CEPLA, homenaje solidario con la lucha del pueblo haitiano. Así que quien quiera recuperar
la dinámica de la lucha haitiana contemporánea. El domingo 27 de agosto lo vamos a tener a Camille Chalmers con nosotros. Hoy nos estuvo acompañando Henry Bois-Rollin, que habitualmente acompaña nuestro ciclo, así que nos interesa poner en evidencia la situación haitiana. Bueno, 20 minutos más tarde del final, agradecemos que se hayan quedado todas, todos, todes, y muy especialmente a Jairo por su disposición. Lo hemos hecho levantar muy temprano, porque en Colombia es mucho más temprano que nuestro horario, pero le agradecemos mucho su militancia, su cooperación, y lo seguiremos teniendo, lo seguiremos invitando. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a todos y a todos por estar ahí. Nos vemos próximamente. Chao. Chao.